Hola, ahora sí, nos estamos viendo, ya estamos todos. Sí, todavía no. Hola, doctor, buenas noches. Buenas noches, no estamos todos todavía. Bueno, pero por lo menos para los que quieran estar, ¿no es cierto? No es camisa de fuerza. De todas maneras, el saludo cordial de todos, para todos, el día de hoy. Vamos a dar una clase de práctica que es interesante, ¿verdad? Esta es una clase práctica en la cual vamos a trabajar con lo que se llama suturas, ¿verdad? Las suturas son importantes, tomando en cuenta desde el punto de vista quirúrgico, debido a que son elementos que nos van a servir mucho en cirugía para aproximar estructuras que se encuentren separadas por algún corte, por alguna herida, por alguna situación, y necesitamos corregirlas. Todo esto van a aprender mucho en esta clase práctica por una sencilla razón. Porque las suturas son tan importantes porque hay una serie de suturas, hay una serie de nudos y los elementos necesarios para esto evidentemente son los hilos, que los vamos a ver cómo se clasifican, cómo se utilizan y todo lo necesario que tenemos que ver en suturas, ¿no? Yo, bueno, me he puesto un poquito a la defensiva en el asunto de las preguntas de ustedes, porque yo no quiero que salten preguntas porque yo les quiero que ustedes me pregunten. Yo sé que si estaríamos en presencial, las preguntas llovieran, pero como estamos en algo virtual, no les llama mucho la atención, entonces no preguntan, pero se están yendo con muchos vacíos. Se están yendo con muchos vacíos en su conocimiento. En todo caso, cuando quieran preguntar algo, pregúntenlo con la necesidad de preguntar. No lo hagan por justificarse conmigo. Háganlo porque realmente necesitan un aclaramiento o una aclaración de lo que ustedes van a ver, ¿no es cierto? Ok, suturas. ¿Qué entendemos por sutura? Se refiere a cualquier tipo, hilo de material que se utiliza para coser, o sea, para aproximar los tejidos o ligar, amarrar vasos sanguíneos que están sangrando. Para eso es una sutura. Nosotros la conocemos como sutura, un hilo que es un material que se utiliza especial, obviamente, que se utiliza para agarrar los tejidos. No podemos compararlo con un hilo de coser ropa, porque eso es inerte. Nosotros tenemos que ver que una sutura, por eso se llama sutura, porque es un hilo especial que el cuerpo humano lo acepta provisionalmente o de, si se quiere el término de por vida, ¿no? Provisionalmente o de por vida, que lo vamos a tener en nuestro cuerpo. De tal manera de que no es un hilo cualquiera como un hilo de ser. El propósito de una sutura es unir los bordes de una herida, ¿no es cierto? Como les decía, hasta que aparezca el proceso natural, ¿verdad? De la cicatrización, el cual debe estar suficientemente bien establecido para hacer que el soporte de la sutura, sí, no sea innecesario ni redundante. ¿Qué significa? Que hay que tener mucha delicadeza en hacer una sutura para que no vaya a provocar cicatrices redundantes como las queloides que ya hemos hablado, que se han formado innecesariamente, ¿verdad? Perfecto. Quiero saber si me están escuchando y si están viendo bien la diapositiva. Sí, doctor, sí se escucha y sí se observa la diapositiva. Doctor, sí se escucha. Ya, gracias, muy amable. ¿Qué razón? Porque si bien es cierto, los tendones de los animales son muy fuertes, ¿no? Muy fuertes, y aparte que son animales, evidentemente, eso en la antigüedad, obviamente, se habían empleado en diferentes materiales, como la seda, de las pieles, el lino, el algodón de los árboles, el pelo de los caballos, los tendones, ¿no es cierto? Los intestinos de animales,
o alambres de metales en los procedimientos quirúrgicos. O sea, miren ustedes, históricamente, antiguamente se utilizaba lo que venga. Generalmente lo utilizaban porque no tenían otra manera de poder coser a pacientes que estaban heridos, ¿no? Actualmente, evidentemente que se diseñan suturas sintéticas, ya no son de animales, sino sintéticos, ¿verdad? Para el procedimiento quirúrgico, pero son específicos de acuerdo a lo que el cuerpo que esté herido lo necesite. Y va a depender mucho del lugar corporal que se haya dañado. Porque no en todo el cuerpo vamos a utilizar el mismo hilo. No, hay variantes y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Variantes del cierre quirúrgico, ¿no es cierto? El mejor tratamiento para una herida traumática o quirúrgica es el cierre primario. Ya ustedes conocen que el cierre primario se hace en heridas limpias, heridas que no han sido contaminadas, heridas que permiten el cierre primario, que no están sucias, no están necrosadas, etcétera. Siempre y cuando no haya contraindicaciones como las que estamos hablando. Las heridas pueden cerrar suturas, pero se hacen también con esparadrapos. A veces cuando la herida está en un lugar, por ejemplo aquí, a ver, en mi cara, a ver, ¿cómo me pongo ahí? En mi cara tengo una herida y no le quiero meter puntos. Existen ahora ciertas cintas adhesivas o esparadrapos especiales, por ejemplo, se llama el Steel Strip. Ya lo van a ver ustedes cuál es el Steel Strip, que se pone en la cara y te pega. Hace muchísimo tiempo, cuando yo hacía mi posgrado en Buenos Aires, miren que me llamó la atención algo que realmente me causó, ¿no? Acá acostumbrados, imagínense ustedes, en el año 92, perdón, año 95, que yo me fui a Argentina, cosíamos con hilos, pues, ¿no? Y los hilos a veces estaban hasta en un botecito con alcohol ahí guardados porque no había plata y nosotros los cogíamos y los guardábamos ahí. Cualquiera que venía sin plata, cogíamos un hilito de eso y cosía y la gente seguía viviendo. Le metíamos antibióticos y ya está, ¿no es cierto? Actualmente no se ve eso ya se desecha. Pero en todo caso nosotros utilizábamos eso. Y miren ustedes la casualidad que un día me tocó hacer una guardia en una clínica muy lejos de Buenos Aires. Había que coger un tren y me tocó trabajar en esa clínica haciendo una guardia, se llamaba San Antonio de Padua, una ciudad completamente alejada de Buenos Aires, y me tocó ir a trabajar allá una noche. Recibí a un niño como a las 7 de la noche con una herida en la cabeza. Entonces, yo canchero, ya venía operando de acá de Manabí, yo ya había operado, ¿qué pues? Avaliado, apuñaleados, etcétera, cesáreas, apendicitis, hernias, todo, con 5 años de residencia. Entonces, para mí una herida de la cabecita era una tontería, ¿verdad? Ok, cuando ya llega el chico, el enfermero me lo preparó y cuando le digo, licenciado, tráiganme un Vicryl 0 y me dice, ¿y para qué quiere eso, doctor? ¿Y para coser el hueco que tiene este chico aquí en la cabeza? No, doctor. Tome esta pomadita. Esto es lo que nosotros utilizamos aquí. ¿Y esto qué es? Era una especie de brujita. ¿Conocen la brujita? La que hay la brujita aquí, la gotita, no sé cómo se llama. Ok, allá le llamaban la gotita. Que yo pensé que era brujita. Entonces me le río, ¿no? Y le digo, no le vamos a poner esto en la cabeza. Sí, doctor, aquí ponemos eso. Digo, pero en mi país eso se utiliza para pegar los vasos quebrados, los adornos. No, eso puede ser allá, pero aquí utilizamos esto de aquí para coser la cabeza, para pegar la cabeza rota. ¿Y esto sí hace efecto? Sí, doctor, póngale. Bueno, vamos a hacer la prueba. Cogimos un poquito de gotita, se la pusimos y lo que hicimos fue unir, en la cabeza obviamente, unir los dos bordes y se pegó por arte de magia. Uy, yo dije, esto está increíble. Me voy a llevar gotitas yo al Ecuador. Y cuando me vine trayendo un paquete de gotitas. Y efectivamente, algunas se me secaron porque no todos los días yo cosía cabezas, pues, ¿no? Pero se secaron.
Pero hice la prueba alguna vez con la brujita de aquí del Ecuador y no funcionó. Entonces, obviamente, algo tenía eso de allá. Entonces, miren, hay cosas en otros países que facilitan este tipo de suturas, como por ejemplo esas sustancias, ¿no es cierto? Aquí tenemos las cintas adhesivas, hay grapas también, vamos a ver ya mismo grapas, sustancias adhesivas como la que le decía para las heridas, la de la cabeza, la gotita, y bueno, una serie de cosas que dependiendo del lugar las vamos a utilizar. ¿Cuál es el objetivo de las suturas? Cerrar primeramente el espacio muerto. Recordar que cuando hay una herida abierta, cuando usted tiene una herida abierta, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que va a tener un espacio muerto dentro. Y usted lo que va a hacer es esto, a cerrar el espacio y no dejar esto, un espacio adentro muerto. Hay que cerrar todo completamente, desde abajo hacia arriba. Si usted viene y cierra los bordes nada más y queda un espacio muerto acá, va a tener muchos problemas. De tal manera de que usted tiene que cerrar el espacio muerto que tiene en la herida para que sea un cierre completo. Otra cosa que es el objetivo de las suturas es igualar la distribución de la tensión a lo largo de las líneas de sutura. Es decir, usted no puede permitir que un lado de la herida esté más tensa que la otra. O sea, tiene que ir uniendo todo de igual manera, distribuida de igual manera la misma tensión. No puede poner la misma tensión en todas las suturas. Por ejemplo, una herida en rodilla, donde ejerce mucha fuerza cuando usted se agacha, no puede ponerle un hilo que se le vaya a romper en la primera agachada. Tiene que poner un hilo de acuerdo a la tensión que va a tener ese paciente, ¿no es cierto? Acá en el cuello no va a poner una sutura muy fuerte porque obviamente el cuello usted lo inmoviliza con un inmovilizador y no va a tener mucha tracción. Pero por ejemplo en los tobillos, en las piernas, en los muslos, en las rodillas, usted tiene que igualar la distribución de la tensión a so pena de que se vaya a romper. Mantener la fuerza tensil a través de la herida, ¿no es cierto? A través de la herida hasta que la fuerza del tejido sea la adecuada. Usted le dice al paciente, estire por favor la pierna allá. Y ahí se puede dar cuenta si está muy tensa la sutura. La aproximación de la porción epitelial y la eversión de la porción epitelial en la parte más posicional de la herida. ¿Qué significa? ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que no pueden ustedes dejar montada la piel encima de la otra. Hay muchos estudiantes, doctores ya, que hacen su rotación en el hospital y los van a coser y dejan montada la piel encima de la otra piel. Y eso no puede ser, tiene que ser de manera uniforme. Es decir, tiene que ser igual, no puede estar montada la piel de la una. O sea, no puede estar evertido, se llama, evertida el epitelio de la piel encima de la otra. Eso no le va a permitir una buena cicatrización de la herida. Hay normas para suturar, ¿verdad? Manejar tejidos con suavidad. Usted no puede tocar como que fuera un pedazo de, no sé, lo que ustedes quieran. Tiene que tener mucha suavidad en manejar los tejidos, porque en ciertos lugares se desgarran muy fácilmente. Siempre usar un instrumental adecuado, aplicar la tensión necesaria, ni mucho ni poco. Hacer hemostasia cada vez y cuando que usted está agarrando un punto. ¿Por qué razón? Porque el simple hecho de meter una aguja en la piel provoca sangrado. De tal manera de que el ayudante tiene que estar secando la herida. Cuando ya sean más duchos, más cancheros en coser a una piel del cuerpo en cualquier lugar, ustedes mismos pueden secar, porque se encargan solitos del paciente, no quieren ni ayudante, ustedes mismos hacen, cortan, y eso lo van a ir aprendiendo con la práctica. Hasta mientras, ustedes van a tener que tener un ayudante que les seque y que les corte. Resecar los tejidos necróticos cuando están dañados, infectados, ¿sí? Es necesario no dejar espacios muertos. Si dejan espacios muertos, recuerden ustedes que si dejan un espacio muerto ahí abierto, ¿qué significa? Que va a ser una zona donde se pueden meter bacterias
y se llena de líquido, ¿no? De pus, secuestra líquido ahí y se va a llenar de pus, de alguna cosa. No usar suturas innecesarias. ¿Qué significa? Que por quererlo sujetar más le van a meter una serie de suturas ahí para coserse ahí. No, hay que conocer mucho de esto de aquí para no cometer errores de exceso. Siempre utilizar la técnica adecuada. Yo, por ejemplo, siempre les digo, ¿con qué técnica vas a entrar? Yo vengo operando ahorita una apendicitis de una niña de 90 kilos. Una niña de 9 años que pesa 90 kilos. Imagínense usted una chica terriblemente con obesidad mórbida, ¿no? Y le dije yo al doctor que me ayudaba, le digo, ¿cómo quieres que le haga la incisión? Porque la paciente no era mía, era del otro doctor. Entonces me dice, la que usted se adecue, doctor. Perfecto, buena respuesta. ¿Por qué razón? Porque la técnica se hace de acuerdo a la que tú te adaptes. Si tú te adaptas a manejar un carro automático, bueno, tendrás que seguir manejando carro automático. Si te adaptas a manejar un carro sin palanca o con palanca al volante, tendrás que manejar, te adaptaste a una técnica de carro con palanca al volante y así por el estilo. O sea, la técnica que utilice la tienen que buscar ustedes cómo se adapten mejor para poder coser una herida, ¿no es cierto? Siempre seguir las líneas de tensión. Esto es importantísimo, ya les voy a indicar. Se llaman las líneas de Langerhans o de Langerhans. Son líneas que están en el cuerpo y que las tenemos distribuidas todos nosotros de manera uniforme. Son como las huellas dactilares de las manos, de los dedos. ¿Sí? Son como las huellas. Pero es que todas las tenemos en esa disposición y ya las vamos a ver nosotros y ya les voy a explicar rápidamente. Y otra cosa importante, la última parte, retirar las suturas a tiempo. No es posible que dejen las suturas por demasiado tiempo porque provocan infección. El problema de una sutura es que se infecta después de muchos días de tenerla allí. No pueden estar curando todos los días, sino que hay que curar y cuando ya uno ve que la cicatrización ha empezado, hay que ir sacando los puntos, aunque sea de intermedios y dejándolos de en medio para poder irlos retirando paulatinamente. Pero hay que retirarlos a tiempo porque si no las suturas se van a infectar. Y ya en su casa, las pueden ver con detenimiento en su casa. Esas líneas están dispuestas de manera uniforme. Es como que tengamos una llama, ¿no? Una llama, ¿no? La llama, las medidas. Esa llama, la llama, el animalito que está en África, que parece caballo, que tiene rayas. A ver, las llamas tienen rayas blancas. Las cebras, no, perdón, las cebras, sí, las cebras. Las cebras son animales que tienen rayas blancas. A ver, ¿la cebra es blanca con rayas negras o es negra con rayas blancas? En las dos tipos existe, doctor. No, sí, doctor. No me vengas con ese cuento, hermano. Es blanca con rayas negras. Vayan a averiguar. Blanca con rayas negras. La cebra, si es un animal blanco con rayas negras o negro con rayas blancas. Vayan a averiguarlo. Tienen Google, tienen todo lo que ustedes quieran, internet, averígüenlo. Ya. Y esa es una pregunta que siempre les he hecho. Y muchos de ustedes fueron mis alumnos y creo que en algún momento se las pregunté. No sé si a este grupo o a otro grupo, pero hay que preguntar, ¿no? Ahora, estas líneas que ustedes ven ahí, no es que las tenemos así visibles porque pareceríamos cebra, pues, ¿no es cierto? Pero ahí están. De acuerdo a la musculatura que tenemos, allí están. Miren la disposición, por ejemplo, en el abdomen y miren cuando ya van entrando a la última parte del abdomen, ¿sí? Cómo se distribuyen de manera longitudinal. Vamos a coger el cursor y vamos a ver. Aquí, miren ustedes, aquí ya va cómo van cogiendo, ¿ves? Miren. Primero están así, en distribución casi que transversal en forma de meseta, pero ahí van tomando otra medida. Miren, ¿sí? Vean. Miren aquí. Miren, por ejemplo, en el pecho. En el pecho tiene una, en la parte interna tiene esta disposición y en la parte externa las tiene de otra disposición. Miren ustedes en la espalda. En la espalda todas confluyen las líneas hacia la columna, para arriba, hacia la columna vertebral, ¿verdad? Y cuando ya van llegando a la parte inferior,
de la espalda, miren ustedes cómo se dispone de manera transversal. Miren aquí la disposición de los glúteos. Miren, esa es la disposición. ¿Qué significa? Que cuando ustedes vayan, por ejemplo, a hacer una cirugía programada, ¿qué quiere decir? Le van a sacar una bola, un tumor. Tienen que aprenderse las líneas del Langerhans para hacerle la herida. Porque si tiene una bola aquí, en esta parte de la espalda, yo no le voy a hacer un corte de arriba para abajo. Pues. Me estoy yendo en contra de las líneas del Langerhans. Tengo que hacerle un corte que más o menos caiga como lo que es la disposición de sus líneas, ¿ves? Es decir, de manera inclinada. Y así sucesivamente, miren, por ejemplo, aquí en los brazos. A menos que los pacientes vengan con heridas, accidentados, bueno, eso ya es otra cosa, porque ya vienen con una herida abierta que nadie le pidió que se la haga. Pero generalmente estas líneas de Langerhans funcionan, miren, funcionan cuando usted va a hacer un procedimiento quirúrgico y usted es el que va a hacer una incisión. Tiene que saber la disposición de las líneas de Langerhans. Esto es en hombres. Ahora miren ustedes en mujeres. Miren ustedes, vamos a poner un ejemplo nomás. Miren ustedes cómo se disponen las líneas de Langerhans en el varón, en los glúteos. Ahora miren en la mujer cómo se disponen las líneas de Langerhans en los glúteos. Solamente allí miren la diferencia. Correcto. Evidentemente, tiene otra característica. Miren, por ejemplo, las piernas, los muslos posteriores en los hombres, cómo se dispone. Miren las líneas del Langerhans. Sin embargo, en las mujeres, miren, todas son transversales, 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 transversales. Miren ustedes la disposición, ¿no? Qué importante. Miren ustedes, por ejemplo, la disposición de las líneas del Langerhans en la cara. Esto, por ejemplo, nos da a ver cómo se arruga la cara. Mire la cara, cómo se arruga la frente, cómo se arrugan los cachetes, cómo se arruga la barbilla, cómo se arruga los maxilares superiores, cómo se arruga la nariz. Es decir, esto son líneas, ¿verdad?, que no se ven a la edad de ustedes, pero que probablemente se noten ya a mi edad, porque hay un deterioro y comienzan a verse con mayor facilidad. Mire, las denominadas, ¿cómo se llaman estas? Las patitas de gallo. Correcto, ¿se dan cuenta? Y que tanto se cuidan las damas de las patitas de gallo. Miren, ahí está. Son líneas de Langerhans. Y así por el estilo, miren, una herida en la cabeza posterior, una herida en la región orbicular, una herida en la región anterior o preauricular. Miren la disposición del cuello, cómo se hacen las incisiones en el cuello, etc. Esto de aquí es importante. Importante cuando ustedes van a hacer una herida, es decir, cuando van a cortar con un bisturí. Tienen que observar la disposición de las líneas de Langerhans. De lo contrario, se están yendo contra la naturaleza del ser humano y pueden provocar una cicatriz que les va a traer problemas porque no siguieron el camino, no siguieron las líneas de Langerhans. Por eso les digo, la excepción es cuando ellos ya vienen heridos por cualquier situación, por cualquier accidente, por cualquier trauma, ya traen una herida abierta. Bueno, no les queda más que cerrarla de acuerdo a cómo viene la herida. Pero si la van a provocar ustedes mediante una incisión por un procedimiento, tienen que buscar este tipo de líneas. Bien. Siempre hay que recordar que la piel y la aponeurosis son los tejidos más fuertes. Ojo, la piel y la aponeurosis son los tejidos más fuertes, ¿sí? Ellos recuperan su fuerza tensil, o sea, la fuerza, la textura, la van a recuperar muy lentamente. Va a demorar en arreglar esos dos tejidos, tanto la piel como la aponeurosis. Miren, por ejemplo, el estómago y el intestino, en cambio, son los más débiles, pero cicatrizan más rápidamente. Si ustedes ponen a ver, si cicatriza una herida en el intestino o en el estómago, va a recuperarse mucho más rápido que la piel y la aponeurosis. Pero en cambio es una sutura muy débil.
Mientras tanto, la de la piel y la aponeuriosis son suturas obviamente más fuertes y se utilizan otro tipo de hilos, ¿verdad? Pero aún más débiles que el estómago y que el intestino es el ciego, por ejemplo. Es mucho más friable. Usted de la nada lo coge y se desgarra, ¿sí? La vejiga ocurre lo mismo y la grasa lo mismo. Por eso con una pinza uno casi no puede coger la grasa. Con una Kelly. ¿Por qué? Porque le saca un pedazo de grasa, se desgarra fácilmente. Siempre hay que valorar la tensión que soporta una herida, ¿no? Una zona. Siempre hay que valorarla, el grado de tensión, para saber qué tipo de sutura le pone. Y ya vamos a ver qué número ponen en una área de gran tensión. Miren ustedes, los tejidos expuestos a gran tensión están las heridas de laparotomía, por ejemplo, en el estómago. Cuando usted abre el estómago, imagínense ustedes nomás cuando alzan un balde. Lo primero que apretan es el estómago. O, a ver, no el estómago, el abdomen, ¿cierto? O cuando ustedes alzan pesas, el abdomen, cuando van a hacer abdominales. Entonces, cualquier ejercicio que hagan de acuerdo a algún trabajo que realicen, de alzar un saco, de alzar un balde con agua, de alzar cualquier cosa, una cama o un mueble, ese es un tejido del abdomen que está sometido a una gran tensión. Entonces, cuando operamos heridas penetrantes por disparos, por puñaladas, etcétera, hay que hacer una laparotomía. Pero cuando vayamos a cerrar, hay que cerrar con mucha tensión, desde abajo para arriba todos los tejidos. El primero, que es de abajo hacia arriba, el peritoneo. Luego viene el músculo. Luego viene la aponeurosis. Luego viene el tejido celular subcutáneo, que es la grasa. Y por último, la piel. Miren ustedes cuántas capas tienes que cerrar. Sí, evidentemente que otro de los tejidos expuestos a gran tensión son los tendones. Imagínense ustedes cuando ocurre la ruptura del tendón de Aquiles, por ejemplo. Es una cosa terrible. Y cuando hay que suturarlo, ustedes no tienen ni la menor idea de cómo se sutura un tendón de Aquiles. Ya vamos a ver, porque tengo unas imágenes de cómo suturan los tendones de Aquiles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque generalmente se les fractura el tendón a deportistas en pleno trabajo de deporte o en plena acción de deporte. Entonces, este paciente tiene que quedar bien porque va a seguir haciendo su deporte. Futbolistas, basquetbolistas, beisbolistas, nadadores, todo lo que ustedes quieran, ciclistas. Entonces, cualquier cosa que les ocurra en sus tendones, hay que repararlos bien porque ellos van a seguir haciendo su deporte. De lo contrario, como ha ocurrido en muchas ocasiones, han quedado mal suturados y hay que tener que volverlos a operar. Y recordar siempre que este tipo de tejidos que son expuestos a varios procedimientos quirúrgicos generalmente se traumatizan, se necrosan y van perdiendo longitud, van perdiendo espacio, se hacen más cortos porque hay que ir cortando la parte dañada. Y esto puede provocar de alguna manera un problema muy serio, ¿no? He aquí un tendón de Aquiles. Miren ustedes arriba en la imagen didáctica cómo se cose un tendón. Esa es una de las varias técnicas. Miren abajo, en el lado izquierdo, cómo está un tendón y cómo lo ha cosido este médico. ¿Por qué? Porque se ha partido en medio, en dos. Entonces él ha cogido y ha suturado probablemente de manera continua. Se llama surget. Doctor, medicina. doctor, lo interrumpo un ratito. Diga. Es que usted está aumentando y disminuyendo la imagen. No. Sale aumentar y disminuir. No, es su internet. Es su internet porque aquí estoy viendo la cara de los chicos que dicen que no, que todo está bien. Ay, ya. Entonces, a lo mejor tendrás que salirte y volverte a conectar. Ya, doctor. Listo. Entonces, miren ustedes cómo probablemente ese tendón, lo que ocurrió es que se partió en la mitad. ¿Ve? Aquí como tengo las manos, se partió en la mitad. Es decir, no se partió en un lado así, de arriba para abajo, sino que se partió en medio y se abrió en dos hojas. Entonces, probablemente el traumatólogo realizó un surget, que es
una sutura continua, ¿no? Como ustedes pueden observar ahí. Pero eso tiene que tener muy buena cicatrización y muy buena sutura, porque de lo contrario se va a romper de nuevo. Y un hilo bastante resistente. Miren en el del lado derecho. Entonces, en las técnicas de suturas, como lo dice allí, miren ustedes que hay varias formas para poder coser. El 8 de guarismo, miren ustedes la sutura de Kessler. Es decir, hay una serie de formas para suturar el tendón, porque es que no se sutura de manera normal, como se sutura una piel, no. Un tendón es una cosa complicadísima, peor un tendón de Aquiles, que es el que va a aguantar toda la carga del paciente. Miren ese tendón que se ha roto ahí. Ese tendón es sujeto a varia tensión, a mucha tensión. Y miren cómo lo han cogido desde arriba. No voy a poner el cursor un poco acá. Miren ustedes que desde acá lo ha empezado a coser. Desde este lado, no lo ha cosido aquí. Obviamente que aquí se ha formado un muñón que probablemente en algún momento le provoque molestia a este paciente, pero a lo mejor lo acolchona con un poco de tejido celular subcutáneo para que no sobresalga este muñón hacia la piel, porque si no le va a provocar un granuloma que va a estar con mucho dolor este paciente. Pero lo que hay que hacer es fijarlo bien, ¿verdad? Fijarlo bien para que esto no se vuelva a romper. Eso es lo importante que tienen que conocer. Y bueno, y así vamos poco a poco viendo, ¿no? Miren, por ejemplo, este es el cierre de una laparotomía. Miren primero la imagen de abajo, esta que les voy a enseñar, esta que está aquí. Miren esta imagen. Miren la línea alba. Este es el abdomen y miren que los músculos no llegan hasta acá. Los músculos llegan hasta aquí, hasta la mitad del abdomen, y ya de ahí viene una aponeurosis muy grande. Es de lado a lado, sino que esta imagen indica ya, por ejemplo, la grasa, sacando toda la aponeurosis y la musculatura de este lado. Pero si le ponemos la musculatura, evidentemente que vamos a encontrar esta línea. Mire, es de mucha tensión. Entonces, sí mismo, para cerrarla, como está aquí en la parte superior, miren lo que utilizamos. Doble sutura o suturas muy gruesas para poder cerrar nuevamente esto que va a estar sometido a gran tensión. Miren esta, una aponeurosis anterior. Miren que esta es la aponeurosis. Los músculos están debajo de la aponeurosis. Y nosotros tenemos que coser una aponeurosis completamente con una sutura muy fuerte. Después arriba ya viene la grasa y luego viene la piel. Pero la aponeurosis tiene que ir bien suturada. Recuerden, la aponeurosis está encima de los músculos, no debajo de los músculos. Debajo de los músculos está el peritoneo, cuando hablamos de abdomen. ¿Sí? El peritoneo. De ahí vienen los músculos y de ahí viene la aponeurosis, que en este caso se está cosiendo. Miren ustedes una laparotomía como un individuo que se lo abre en la parte central por cualquier problema que tenga, está sujeto a gran tracción con los separadores para poder ver y visualizar el daño que tiene. Sin embargo, miren ustedes que cuando se cierra esto es difícil llegar. Hay que hacer mucha tracción para unir estos bordes, tanto el borde de acá con el borde de acá. Hay que hacer mucha tracción para poderlos unir. Y hay que tenerlos con hilos bastante gruesos para que aguanten esto de aquí. El hilo de acá arriba de la piel van a tener que escogerlo de acuerdo a si es mujer o si es hombre, pero no pueden tampoco coger un hilo muy suave, porque en el primer estornudo que haga cualquiera de los dos, sea mujer o hombre, lo rompe. De tal manera que hasta en la piel va a ser una sutura bastante grandecita, bastante gruesita, para que aguante la tensión que ejerce un abdomen de una persona. Y esto es importante. La clasificación de las suturas tenemos nosotros dos tipos. Por eso la he puesto así. Miren. Según su absorción, pueden ser las absorbibles y pueden ser las no absorbibles. ¿Esto de quién depende? Del cuerpo. De la herida donde la tenga. Si usted tiene que poner un hilo interior por debajo de la piel, entonces tiene que utilizar un hilo absorbible, porque se va a quedar allí. Se va a quedar allí. Y si lo va a hacer en piel, tiene que poner un no absorbible, porque lo va a sacar después de un tiempo.
7 días, 8 días, 12 días, 15 días, dependiendo, ¿no? Según su origen, tenemos naturales y sintéticos. Esto de naturales, vegetal, animal y mineral, nosotros ya lo utilizamos muy poco. La mayor parte de los hilos que tenemos son sintéticos. No quiere decir que sean los únicos, pero nosotros tenemos los sintéticos. Entre ellos están el nylon, el poliéster y otros más, ¿no? Que ya lo vamos a ver, que son los monofilamentos, ya lo vamos a ver, ¿no? Y los números de hebras, hay unos que son únicos, como monofilamentos, que tienen hecho de un solo filamento, grueso o fino, y hay uno que trae múltiples filamentos trenzados. Entonces, vamos a ver en qué nos vamos a basar para observar qué tipos de suturas son estas, ¿no? Todas las características de las suturas, o sea, de los hilos, tienen que guardar ciertas características, entre ellas el calibre, que es el grosor. Cuando hablamos de calibre, estamos hablando de grosor, ¿no es cierto? La fuerza tensil del hilo, la capilaridad. Miren ustedes, hay hilos que permiten que defogue lo que haya quedado debajo. Por ejemplo, cierta grasa no sale. No sale. Por lo tanto, eso se llama capilaridad. La sutura tiene que tener plasticidad y una cosa que se llama memoria, que ya lo vamos a ver, porque vamos a ver la definición de cada una de estas cosas. Tiene que tener propiedades de absorción, coeficiente de fricción. Es decir, un hilo usted lo tiene que poner y un hilo le puede desgarrar el tejido. Entonces usted tiene que buscar un coeficiente de fricción que no le dañe la piel. La extensibilidad, la flexibilidad, la reacción del hilo en los tejidos y el número de hebras. Miren que parece una tontería. Para más de un hilo, tanta cosa. Bueno, lamentablemente es así. Es así. Vamos por el calibre. Y esto es importante. Tomen en cuenta que esto es lo que ustedes van a utilizar. Esto es lo que ustedes van a utilizar. Van a grabar en su imagen, ¿sí? Su retina, esto. Mire, mientras más cerca tenga, más fino es. Mientras se acerca hacia la unidad, es más grueso. ¿Qué quiere decir? Que un hilo 3-0 es más fino que un hilo 0 o más fino que un hilo 2-0. Un hilo 5-0 va a ser un hilo más fino que el 4-0 y que el 3-0 y que el 2-0. Un hilo 9-0, uy, va a ser casi más fino que la hebra la hebra de un pelo. Y ustedes pueden darse cuenta cuando vayan a pedir una sutura, ¿no? Una sutura que se acerque a la unidad es una sutura que se va engrosando. Entonces, un hilo 1 ya es un hilo muy grueso. Un hilo 2 es un hilo más grueso. Un hilo 3 como unidad es un hilo muy grueso. Pero los hilos que tienen ceros, mientras más ceros tenga, más fino es. ¿Sí entendieron eso? Sí, doctor, sí. Sí entendieron, ¿no? Sí, sí. O sea, el 5-0, por ejemplo, el 5-0 es un hilo muy fino, por ejemplo. ¿No? Y yo no voy a poner un 5-0, por ejemplo. ¿En dónde no pondría yo un 5-0? A ver, vamos. En la cabeza. No, en la cabeza. Yo no voy a poner un hilo 5-0 en la cabeza, en el abdomen. Yo no voy a poner un 5-0 en la rodilla. ¿Dónde pondría un 5-0? ¿Dónde pondría ese 5-0 sería para una herida en la cara? Ajá. Perfecto, perfecto. En la cara, en los párpados,
¿sí? En los labios, En el arco superciliar también se pondría ese, en ¿verdad? las zonas, en el arco superciliar, por supuesto. Es decir, en la cara, porque ese no te va a provocar mucho problema y no es un lugar de mucha tensión. En la nariz, por heridas nasales. Entonces, una sutura fina, ustedes la van graduando dependiendo del brazo. Vamos a hacer una práctica bonita. En el brazo, miren que todavía no estamos viendo el tipo, miren que todavía no estamos viendo el tipo de hilo que vamos a utilizar. Estamos viendo solamente el grosor y vamos haciendo una dinámica. Por ejemplo, en el brazo, ¿qué tipo de hilo utilizaría? 2-0. Recordar que el brazo es por encima del codo. Pero de abajo del codo. Le pusiera 3-0 a la El final. antebrazo. ¿Qué pongo en el brazo? No estamos hablando de qué hilo, estamos hablando de grosor nada más. ¿Qué le pongo? 1 o 2. Solo quiero el Yo le número. pondré No, 1. 2-0 o 3-0. Le puse O 3-0. un 2-0, 3-0 3-0. y de afilón. no estamos hablando de qué hilo, por favor. Estamos hablando del grosor. Más tarde vamos a ver qué le ponemos. Solo quiero saber el número. ¿Qué número le pondría en el brazo? ¿2.0 o 3.0? 2-0 o 3-0. A ver, Darwin Sánchez, ¿qué hilo le pondrías? No me hables de dos hilos, háblame de un solo hilo. El número 3. Ya. Génesis, ¿cuál le pondrías tú? El 1. 3-0. Bueno, no sé qué viene siendo esta. A ver, estoy hablando de Génesis, a ver, Génesis Wale y después le pregunto a Génesis Vera. ¿Cuál le pondrías Génesis Wale? 3-0, doctor. Ok. Génesis María. 2-0. 2-0. ¿Por qué le pondrías 2-0? ¿El 2-0 es más grueso que el 3-0 o es más fino? Más grueso. Más grueso. ¿Y por qué le pondrías ese hilo más grueso en el brazo? Dame tu respuesta. Porque ahí hay mayor movimiento, mayor sensibilidad. Ajá. Y Génesis Wale, Génesis Melina, ¿por qué le pondrías 3-0? Porque es una, a ver, es que no sé si escuché bien si era por el codo o no era por el codo, por el antebrazo, porque mi internet creo que se quedó. Pero Yo no he hablado de codo, he hablado de brazo. si es de brazo como tal, el 3-0, porque si es brazo, si es una parte lisa, no habría tanta movilidad como cuando hay el codo, porque hay la manera en la que se rompa. No estoy hablando de codo. Porque es una piel fina y no hay tanto movimiento en el brazo como lo podría haber en un codo. ¿Y qué tal si es un alzador de pesos y le ves los músculos gruesos en el brazo? O sea, como está en el antebrazo, entonces... No, no es el antebrazo, no es el antebrazo, es el brazo. Los bíceps están en el brazo. O sea, todo va a depender de la masa muscular que tenga el paciente. Pero por supuesto, ¿quién dijo eso? Yo, Castillo, Oscar Castillo. Pero por supuesto, Castillo, pues tienes toda la razón. Por eso es que la cosa es visual, la cosa es de práctica, no es de teoría, pues. Si yo voy a utilizar, yo primero lo veo, pues el brazo lo veo flácido, todo arrugado, todo debilucho.
sea mujer o hombre, si yo veo ese aspecto, le pongo 3-0, pues, porque veo que ese hombre no coge pero ni un papel del suelo, pues. Pero si yo lo veo que es tuqueado, como les gusta a las chicas, todo, todo con los pectorales y los bíceps que se les ven. Ah, no, pues ese tipo parece que alza pesas o se pasa en el gimnasio alzando pesas. No, pues se va a tener gran tensión. No le pongo 3-0, pues. Le pongo 2-0. Entonces, conclusión, es usted el que va a ver y el que va a decidir de acuerdo a lo que está viendo. Por ejemplo, rápidamente, si yo veo que el tipo es un tenista, señor, ¿usted juega tenis? Sí, doctor, yo juego tenis. Perfecto. ¿Qué hilo le pongo? Si tengo 2-0 o 3-0, ¿qué hilo le pongo? 2-0. 2-0, pues. Fácil. Entonces, todo lo que usted vaya a poner va a depender de lo que usted vaya a ver en el aspecto corporal del paciente. ¿Sí? Por ejemplo, si viene un muchacho de 8 años, ¿le pongo 3-0 o 2-0? 3-0. 3-0, perfecto. Porque es un muchacho, es un niño que no está todavía en ningún tipo de actividad muscular que le vaya a provocar unos brazos gigantes. Él va a tener tiempo y hasta eso ya se ha suturado se ha cicatrizado lo que yo le he suturado. Entonces, esto es lo que se hace. O sea, uno observa de acuerdo al lugar, ¿no? De acuerdo al lugar, qué hilo puede utilizar y qué hilo le va a aguantar la tensión de la zona. Eso es una curiosidad del ojo de la persona que va a coser. Por eso es que le pide rápidamente a la enfermera y le dice, ¿qué hilo le traigo, doctora? Ya. Estamos solamente ahorita de número, ¿no? Tráigame 2-0 o tráigame un 3-0. Ustedes son los que escogen el calibre del hilo. Correcto. De acuerdo al lugar donde vamos a coser. Bueno, espero que haya servido, evidentemente, esa dinámica y vamos a seguir hablando de las otras características. La fuerza tensil o de tensión se mide por la fuerza en libras de peso. Evidentemente que esto no lo van a tener ustedes, pero tienen que conocerlo. Que el hilo de la sutura puede soportar antes de romperse. Si ustedes quieren hacer una cosa, obviamente cuando tengan la capacidad de poder probar un hilo, se coge la última parte del hilo y se lo tiempla. Si el hilo se rompe fácilmente, dice, uy, esto no me va a aguantar en esta zona. Mejor deme otro más grueso. Si le ha pedido 2-0, deme un 0. Porque se le rompió fácilmente. No lo va a coger desde la aguja acá, porque sabe coger desde la aguja. Si lo hace así, se rompe por la parte más débil, que es donde está pegado a la aguja, pues. Ahí no pueden ustedes hacer la prueba. Se coge hilo con hilo, la última parte y se lo estira. Si ustedes ven que se rompe o si ustedes ven que lo hacen así y no se rompe, no, tiene buena fuerza tensil. Tiene buena tensión este hilo, sí me va a aguantar. Sí, está bien, déjeme este nomás. Y así por el estilo, ¿no? La fuerza de tensión del tejido que van a reparar siempre va a determinar el calibre y la fuerza de tensión del hilo. Y eso lo elige ¿quién? El médico. El médico, el médico, ustedes. Si la clase se la estoy dando es a ustedes. Señores, son ustedes los que van a hacer esto. Pues no van a esperar que le digan, doctor, ¿qué hilo pongo? Lo bajo a primer año, pues. Sí, pues no van a estar preguntando una tontería de esas. Si para eso es esta de aquí. Ustedes tienen que darse el caché. Señores, déjenme decirle a los 27 que están. A los 27 que están conectados, pero a los que solamente puedo observar que veo, porque no todos están viendo ni escuchando lo que estoy diciendo. Señores, esa es la bacanada que tiene un médico. Ser piloso para pedir un hilo. Miren ustedes, una tontería y los hace cancheros, porque saben pedir. Esto le voy a poner tal hilo porque este es el que me aguanta aquí. Y eso lo hace grande al estudiante haciendo su práctica. Y lo más bonito es estar con un paciente que tu jefe de residentes te diga, a ver, Jocelyn, usted, cósame ese paciente que viene ahí. Yo estoy ocupado acá en otras cosas. Acá hay un paciente que está grave.
Jocelyn, me lo coses bien y me avisas cuando ya esté para ir a ver cómo está cosido. Y te lo dejo allí. A mí no me pidas que ir, doctor, ¿y qué hilo le voy a pedir? De una te voy diciendo, no me sirves. Aquí no estamos para estar enseñando estas cosas aquí. Vamos, que venga Ronald a coserlo. O sea, ¿no? O sea, hay que saber pedir los hilos. Evidentemente que el poliéster y el polipropileno tienen una mejor fuerza tensil. Miren ustedes, el poliéster y el polipropileno. El polipropileno es un material, ya lo vamos a ver, es como el nylon, pero tiene una fuerza tensil muy fuerte, muy fuerte. Sirve también para coser tendones, a pesar de ser un nylon, que es de polipropileno, que es un material muy especial, sintético, pero tiene buena fuerza tensil. Y es no absorbible, pero se queda adentro y nos ayuda muchísimo a coser tendones, a coser aponeurosis, etcétera, etcétera. Yo lo utilizo mucho en las personas gordas cuando tienen que, tengo que operar una hernia o una cosa de mucha tensión, que se ha herniado el paciente y sé que se va a volver a herniar si no le pongo algo, lo utilizo mucho el polipropileno. Ya vamos a ver qué tipo de sutura es eso. Recordar que todas las suturas conservan el 100% de su fuerza original, ¿sí? Y pueden romperse o pueden durar hasta 400 días, dice allí, ¿sí? Porque 400 días es bastantísimo, pues saquen 400 días más de un año, pues. Pero ya más de un año el tejido ya se ha hecho carne, como dice la gente, ya se hizo carne, ¿no? Y ya se quedó ahí, ya volvió a su normalidad. 400 días es un año, como un año y 3 meses. La seda es menos fuerte porque dura 2 meses nomás y ya ha perdido más del 50% de su fuerza. Por eso no se puede poner una seda como una sutura en un lugar de mucha tracción, porque en 2 meses esa bobera, ¿ves? ¡Paz! Se te va a ir. Tendrás que tendrás que ponerle en un lugar donde no vaya a tener mucha tensión. A lo mejor un tendón de la mano, que si bien es cierto tiene fuerza, pero que no la vas a estar sobrecargando, como por ejemplo en un tendón de Aquiles, por ejemplo. Claro, no, pues. Sin tendón. A ver, ¿quién me quería preguntar algo, por favor, antes de pasar? No, yo quería saber, o sea, yo le iba a decir en los tendones, pero por ejemplo, en cruzado anterior no se puede poner un hilo de seda. ¿Un cruzado anterior de dónde? Desde la rodilla, pues. No, pues, mijo lindo, para nada, pues, si la rodilla es donde tú te en cuclillas, te paras, te arrodillas, corres, no vas a poner una tensión de seda que se te rompe en 60 días. No, para nada. Tienes que utilizar una sutura que te vaya a durar por mucho tiempo, cuando hay, por ejemplo, ruptura de meniscos que se cosen. No, para nada. Ya vamos a ver más adelante, que creo que tengo por ahí unas imágenes. Doctor, ojalá, para que más o menos logres ver. No, hay que poner materiales que realmente vayan a resistir este tipo de acero, ¿no? Este tipo de tracción. Díganme. Doctor, o sea, el hilo de seda se usa mayormente cuando se trata de una sutura de cara, por ejemplo. O... No. A ver. Es que todavía no hemos llegado allá. Nomás estamos hablando de calibre y tensión. Todavía no hemos llegado a la parte de que si es poliéster, si es seda, si es catwood, si es simple, si es bicril. No hemos llegado a esa parte todavía. No, la pregunta es porque usted hablaba por lo que es la tensión, los músculos de la cara no ejercen. No, puede ser, pero lo que te quiero decir es que en la cara como tal, nosotros no podemos poner una sutura, por ejemplo, una seda. No, pues se te va a infectar rapidísimo. Pero ya vamos a ver cuáles son las que más o menos utilizamos. Generalmente, a ver, para ámbar. Para ámbar, que ya se adelantó en esta. Ok, le voy a dar la respuesta. En la piel van mejores los nylon. ¿Ya? Los sintéticos. No, a ver, ahora se me adelantó el otro con sintético. No se adelanten. Vamos por partes.
En todo el cuerpo. Ojo, no estoy hablando de cuero cabelludo. Estoy hablando del cuerpo. En todo el cuerpo, desde los pies hasta aquí, hasta donde empieza el pelo, utilicen nylon. Nylon. Después vemos si es sintético o es animal o vegetal, ya. Pero nylon. El nylon es el que se utiliza desde aquí hasta la punta del pie de abajo. Correcto. En cualquier parte del cuerpo. La espalda, la nuca, la cara, los brazos, las manos, las nalgas. Un ratito, por favor, Andrea. Los escrotos, el pene. Todo eso tiene piel. Nylon. Nylon. ¿Sí? Ese va bien allí. Cuando ya usted tiene que poner hilos en mucosa, por ejemplo, aquí, adentro, que se dañó la boca por dentro. Ahí tienes que utilizar otro tipo de sutura, que es un nylon también, pero ese tiene que ser absorbible, pues. Porque se va a absorber allí. Y se va a quedar allí. O te va a unir la piel y te lo vas a sacar. No le puedes poner aquí adentro en la boca un nylon que utilices aquí en la cara. No le puedes poner. Es por eso que les digo, vamos parte por parte. No podemos, es sintético. No, esperen un ratito. Estamos hablando primero. Ya el grosor, ya hablamos. A ver, vamos de nuevo. Yo tengo una palabra, pero no la voy a decir porque todo esto se está grabando. Pero la voy a decir, la voy a poner a consideración. Vamos a retroceder. Yo digo otra palabra, pero vamos a retroceder. Nuevamente hacer una didáctica, ¿no? Para los que están ahí acostaditos, bien chévere, ya. Yo estoy con hambre, pero vamos a hacer una ¿cómo se llama? Dinámica es que se llama, ¿no? Una dinámica de grupo. Vamos a ver. Ok. ¿Qué número de grosor yo pondría aquí? Todavía no me hablen de tipo, que si es seda, que si es cadu, que si es nylon. No. ¿Qué número de grosor yo pondría si tengo dañada aquí? La jeta, dice uno. Pero por el lado de adentro. ¿Qué número? 3-0. 0-5. 7-0, 9-0. A ver, no. A ver, esto no es adivinanza, Jorge. No. No, o sea, no lo digo en modo de adivinanza, pero dije. Por eso te digo que aquí perdemos mucho tiempo porque es virtual. Pero si fuera presencial, ya de una te hubiera dicho, no, nada, vamos, otro más. Si fuera presencial, es uno solo que tienen que decir, no es de adivinanza. Porque si están con la herida, esa herida está sangrando. 5-0. Y le puesto un apósito ahí y le dicen, doctor, ¿qué hilo va a utilizar rapidito? No me vas a dar un 7-0, 5-0. ¿Qué, doctor? ¿Qué es eso? No. Doctor, deme un solo hilo, pues. ¿Qué hilo va a utilizar ahí adentro? 5-0. Ok, la señorita Casanova dice 5-0. Yo utilizaría un 4-0. Don Darwin utiliza un 4-0. ¿Alguien da más? Yo utilizaría el 9-0 porque es el más fino. Un 9-0. Sí, ese es el más fino con el que había nombrado anteriormente. Ok. Génesis Melina Guale. El día de la práctica usted me consigue un hilo 9-0 y me lo lleva a la práctica. ¿Me escuchó? Sí. Perfecto. Cuando tenga la respuesta y llegue a la práctica, usted me dice lo que le van a decir, ¿correcto? Pero vaya y me lo compra. Ok. Que usted va a coser con ese hilo 9-0. ¿Estamos bien? Hola. Sí. Ok. ¿No le gustó? Si no, le digo a otra persona que me busque un 9-0. No, es que lo decía porque en la otra diapositiva usted decía que el 9.0 era el más finito, entonces por eso... Sí, por supuesto, pero ya pues, por eso es que le quiero decir que vaya usted a comprarme un hilo 9-0. Es más fino que una hebra de cabello, dijo el doctor. Ese sería como para una cirugía oftalmológica. Exacto. ¿Dónde la va a encontrar?
¿Dónde la va a encontrar? Por eso es que quiero que me la vaya a comprar, doña Génesis. ¿Se cortó la llamada? No, aquí sigo. Ok. ¿Qué cree que le van a decir, Génesis? Eso solo está en el quirófano, en el hospital o en los Valdolor. No, porque el hospital también se provee de los proveedores, ¿no? No perdamos tiempo. Doña Génesis, la invito a que se vaya a comprar un hilo 9-0 en nylon. ¿Está bien? Ok. Y me avisa cuando ya lo tenga. Ok. ¿Qué quiero decir? Voy a dar mi punto de vista. Yo diría que, a ver, si fuera por mí, yo le pongo un 3-0. Y si es un niño, le pongo a ver, si es un adulto, le pongo un 2-0. Si es un niño, le pongo un 3-0. ¿Por qué le pongo un 2-0 a un adulto? Dentro de la boca, en la mucosa. Estamos hablando solo de calibre. Porque, no sé, comen más cosas sólidas que un niño pequeño. Más masa muscular, como dijo antes. O más masa muscular, más fuerza. Bueno, les podría aceptar a ambas. El adulto, por su misma condición de ser adulto, habla más, come lo que venga, tiene que trabajar y tiene que hablar, porque nadie, hasta los colectiveros van con la cabeza, pero van moviendo la boca, ¿no es cierto? Pase, siga atrás y van moviendo la boca. Todo el mundo habla, pues. Pero una criatura, a menos que no hable, va dependiendo mucho por su forma de ser joven, un 2-0 en adulto. ¿Ya? Para que más o menos vayan sabiendo. Lo que yo hago. ¿Está bien? Doctor. Entonces, obviamente. ¿Ah? Y en un adulto mayor, Hola. por ejemplo, que tenga Alzheimer, por ejemplo. No te entiendo. En un adulto mayor ¿Cómo? que presente un cuadro de Alzheimer. ¿Pero qué tiene que ver el Alzheimer? No sé, o sea, yo digo, porque lo que pasa es que en un adulto mayor, por ejemplo, que tenga Alzheimer, ya come cosas, muchos ya no hablan, muchos solamente comen líquido y comidas menos sólidas, más líquidas, ¿no? No tiene nada que ver el Alzheimer, mijo. No tiene nada que ver el Alzheimer. No. Esto es cuestión solamente de la actividad del individuo. ¿Sí? Como para no tener mucha dificultad en lo que estamos hablando, te diría que, por ejemplo, yo me manejo con 2-0 y 3-0. Miren, el 4-0 ya es un hilo que lo utilizo, por ejemplo, en estas partes de las orejas, aquí abajo, un 4-0, ¿no? En esta parte ya 5-0 en todo lo que hace la fascia de la cara, ya un 5-0. Si acaso no logran encontrar un 5-0, ok, en varones, estoy hablando de varones, entonces le pongo 4-0, ¿no? En las mujeres utilizo mucho el 6-0, ¿ya? En las mujeres, en las damas, utilizo mucho el 6-0. ¿Ya? Y así por el estilo, ¿no? En todo caso, miren ustedes, la fuerza tensil, miren, se mide en kilogramos, o sea, es una comparación entre kilogramos y milímetros cuadrados de extensión. Todos los tipos de hilos que tenemos ahí, observenlo ustedes, la fuerza tensil que tiene cada uno. Si ustedes pueden darse cuenta, el que menos fuerza tensil tiene, ¿cuál es? El cangú. Good. Observen bien, por favor. El de seda. La seda tiene menor fuerza tensil. Sin embargo, la seda y el catgut son muy utilizados en medicina. Y a pesar de eso, tienen menos fuerza tensil, ¿verdad? El acero monofilamento se lo utiliza mucho en huesos,
asimismo como el acero multifilamento, tienen buena fuerza tensil, porque evidentemente tienen que aguantar huesos, ¿verdad? Huesos alineados, ¿no? Y de ahí tenemos, pues, obviamente el poliéster, de ahí tenemos el poliéster recubierto, y ahí van bajando cada uno en categoría, ¿no? El polipropileno tiene una fuerza tensil que es muy buena, pero media, ¿verdad? Y así por el estilo, ¿no es cierto? Todos los que tienen ahí la fuerza tensil, eso simplemente estamos viendo de acuerdo a la fuerza tensil, ¿verdad? Miren ustedes, aquí vamos a parar la esta en absorbibles y no absorbibles para no confundirnos. Y la otra parte, no sé cuándo la quieran escuchar. Ya mismo me indican o se ponen de acuerdo con Génesis que no sea en horarios de teoría, porque evidentemente se nos va a complicar. Si quieren para dejarlos para el otro martes, pues bueno, para el otro martes. Si quieren una clase adicional, lo hacemos cuando todos estén completamente de acuerdo para terminar lo que es, porque tiene mucho que ver esto de la práctica de suturas. Las suturas absorbibles pueden utilizarse para mantener los bordes de la herida aproximados. Ojo, las absorbibles, solo temporalmente, hasta que hayan suturado lo suficiente para soportar la tensión normal. Se fabrican de colágeno de mamíferos, o sea, se fabrican de elementos, o sea, llevan en su estructura elementos animales, ¿sí? Sanos, obviamente sanos, cuando son hechos de elementos animal. Pero también tenemos no es polímetros, no, sino polímeros sintéticos. Polímeros sintéticos, vamos a mejorar esto de polímetros, no es polímero, sino ahí está. Polímeros sintéticos, ¿ya? Polímeros sintéticos que lo hacen a base de elementos sintéticos, como dice su palabra, ¿no? Algunas se absorben rápidamente, mientras que otras son tratadas químicamente, ¿no?, para prolongar el tiempo de absorción. Pueden estar impregnadas o recubiertos, los hilos pueden estar recubiertos o impregnados de sustancias o agentes que mejoran las propiedades, ¿verdad?, del hilo, ¿no?, con colorantes, y que todo esto viene aprobado por la FDA, que es el organismo que aprueba o desaprueba la utilización de todos los elementos en el cuerpo humano, sean medicina, elementos, gasas, todo eso tiene que ser, lo que se va a utilizar en el cuerpo tiene que ser aprobado por la FDA, ¿no?, para mejorar el tejido. Evidentemente que esto es más teoría, ¿no?, porque a nosotros lo que nos interesa prácticamente es la práctica. Dentro de los mecanismos de destrucción, las suturas absorbibles naturales son digeridas por el organismo y degrada el hilo. Mire ustedes, las naturales, no las sintéticas. ¿Sí se dan cuenta? Por eso es que no utilizamos casi las naturales. ¿Por qué? Porque el organismo se encarga de degradar este tipo de sustancias que vienen de otro ser, como cuerpo extraño, y degrada el hilo de la sutura, es decir, a este proceso se llama proteólisis. En cambio, las suturas sintéticas, estas son hidrolizadas. ¿Qué significa? Se humedecen, se hidrolizan, pero no dañan el hilo. Esa es la diferencia entre una vegetal y un animal. La fiebre, la infección y la humedad pueden acelerar este proceso, o sea, todo lo que tenga que ver con infección, con fiebre, con cosa húmeda, la sutura sintética se va a hidrolizar, se va a mojar y no va a provocar mucha adherencia en la sutura, en la cicatriz. Por lo tanto, no deben de ser mojadas las heridas para que se cicatricen rápido. No se la puede estar curando ni 3 veces ni 4 veces las heridas suturadas. Una sola curada y no se moje mucho. Báñese día por medio para que no dañe la cicatriz, la sutura que se ha hecho, ni vaya a provocar una infección en la sutura.
Las suturas no absorbibles no son digeridas ni hidrolizadas, por lo tanto no sufren destrucción. Obviamente no son absorbibles, pues no se absorbe. Por lo tanto, el cuerpo no le provoca ningún tipo de daño. Más vale la falta de limpieza puede infectar al paciente, pero no sufren ningún tipo de destrucción. Y miren ustedes aquí, con este nos vamos. Aquí tenemos el ejemplo de suturas, ¿verdad? Que son monofilamentos, de los nylon, y las que tienen hebras. Pueden observar, por ejemplo, el nylon en la parte más derecha, aquí, es una sola hebra, ¿ves? Pero es de nylon. Miren la diferencia con la seda. La seda es una serie de hebras que van trenzadas, ¿sí? En espiral y que forman un hilo. El catgut simple, miren, es un nylon simple. Miren, que no tiene más que una unión de 4 hebras que forman un hilo. Sin embargo, el catgut cromado es el que lleva un tinte de coloración, ¿verdad? De coloración, y está formado por 4 hebras que forman un hilo. Entonces, el catgut simple no tiene cromo, el catgut cromado sí tiene cromo. Se utilizan para diferentes, por ejemplo, el cromado se utiliza en músculo, ¿sí? Se utiliza en tejidos de musculatura que es muy grande, se utiliza este. El catgut simple se utiliza para generalmente tejidos inertes como por ejemplo peritoneo, en la grasa, ¿sí? Que utilizamos mucho este simple. Acá tenemos el polipropileno, que es una sola hebra, pero de mucho. A ver, perdón, que si lo utilizamos se denomina bicril. El bicril viene generalmente de color lila y es un hilo trenzado también. Y el de algodón, ¿sí? Que es multifilamento, no lo utilizamos mucho porque esto tiene mucha capilaridad y por intermedio de sus fibras pasa líquido y puede provocar evidentemente un desgaste del hilo y dañarlo rápidamente. De tal manera de que, chicos, miren, allí vamos a quedarnos porque para las próximas clases vamos a ver la capilaridad y el resto de lo que nos hace el conocer lo que es una sutura. Nos vamos a quedar hasta aquí agradeciéndoles de antemano que hayan estado presentes y esperar que se pongan de acuerdo para ver qué día completamos esta clase, ¿no es cierto? Miren que, si bien es cierto, no puedo yo a ustedes obligarlo, pero como decía alguien por allí en algún momento, aquí en la ciudad, por lo tanto no podemos hacer esa forma de presentación de la clase práctica. Atención y que hayan aprendido algo de acuerdo para escucharon. No, Oh, doctor, se le está fallando. Lo que pasa es que sí, le falla internet. Ok, bueno. Por suerte ya fue fuera de práctica presencial, pero no se puede. Así que voy a oír por los compañeros que están fuera de la ciudad. Por lo tanto, pónganse de acuerdo con la presidenta para poder dar el resto que nos queda de esta clase en otro momento que no sea el de teoría. ¿Ahí sí me escucharon? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, ahí sí. Ok.
Bueno, les agradezco mucho. Cualquier inquietud a través de la presidenta para solventar o la tienen para la próxima clase, la tienen anotadas las preguntas. Traten de bajar la información, vayan haciéndola en folletos, porque de aquí van a salir preguntas que van a tener puntaje en la práctica. ¿Correcto? Listo. Sí, doctor. Okay. Chicos, fue un gusto haberlos tenido esta noche. Que pasen muy buena noche. Nos estamos viendo. Gracias. Te pasó bien. Gracias. Una pregunta, ya que estamos aparte ya fuera de la clase. Doctor. Dime porque no sé, que siempre me das una pregunta ya fuera de contexto, mija. Yo apago esto rapidísimo, te cuento. No puedo quedarme con ella. Ya listo, doctor. Dime. Sobre la práctica, cuando nos va a tocar suturar, ¿usted va a llevar el instrumento o nosotros tenemos que llevarlo? ¿Cómo lo voy a llevar yo, mija? Pues yo ya di mi práctica en el año 89 que me gradué. Cada cual tiene que llevar sus utensilios, mijita. Cada uno lleva su equipo y su carne en la cual quiere practicar. Listo, gracias, doctor. Perfecto, que pases bien.